¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Hoy día vamos a conversar con Sebastián Madrid. Él es investigador de esta organización que se llama Nodo 21 y vamos a hablar de una serie de estudios que ellos han hecho, pero que sobre todo tiene que ver con usted. Si es que acaso vota frecuentemente o fue a votar, porque tiene que ver con a ver cuál es la caracterización del votante chileno. Gracias por estar con nosotros, Sebastián, aquí en Última Mirada. Hola Fernando, muchas gracias por invitarnos al programa. Efectivamente, nosotros realizamos un estudio que empezó en mayo de este año con este fenómeno de las y los nuevos votantes que tienen que votar medio obligados luego de que se haya repuesto el voto obligatorio para las elecciones de septiembre del 2022, que en la práctica hizo que 3,5 millones de nuevos votantes, personas que no votaban habitualmente o que no votaban hasta ese momento, tuvieran que votar. Y los estudios que empezaron a ver mostraron que principalmente de esos nuevos votantes eran de sectores populares, personas de clases medias, medias bajas. Y nosotros diseñamos un proyecto que está patrocinado por la Fundación Bol, que busca hacer un zoom dentro de los sectores populares a las y los nuevos votantes y nos preguntamos cuál es la relación que tienen con la política. Con la democracia, con los derechos sociales, con la participación electoral de estas personas que era una incógnita sobre qué estaba pasando. Habían estudios sobre sectores populares y política, pero no sobre estos nuevos votantes. Apuesto que, como siempre pasa, ojalá que no, pero apuesto que para las 4 preguntas que acabas de hacer, siempre hay gente que dice, las 4 me valen callampa. En efecto, hay... Lo que es un peligro muy fuerte para justamente la institucionalidad, porque una de las cosas que hace, o lo que se busca el voto obligatorio, es que tú tengas una mayor legitimidad en los resultados, porque hay mucha más gente votando, si tú quieres. Pero no necesariamente la gente lo aplaude, ¿no? En efecto, nosotros lo que encontramos a través de 2 metodologías, hicimos una cualitativa a través de 8 grupos focales la primera quincena de agosto y luego reprocesamos la encuesta longitudinal del COES en sus 6 olas, y lo que hicimos fue, lo que encontramos principalmente es que hay una relación pragmática de los sectores populares con la política que se define en el ganar sin perder, donde efectivamente como lo han mostrado estudios anteriores del PNUD y otros, hay una desafección, una falta de representatividad política, pero sin embargo hay una lógica de politización en el sentido de que hay intereses sobre asuntos públicos, donde hay una mirada crítica al gobierno y a sus promesas, saben muy bien qué es lo que prometen los gobiernos cuando van a entrar, y hay una lógica detrás que nos permite explicar lo que algunos analistas llamaban este péndulo, que pasamos de una convención con más independiente, que representaba más el espíritu del estallido, con una propuesta más de izquierda, que luego fue rechazada, a una convención más de derecha, que luego también fue rechazada. Y estos son bipolares, van pendulares, y lo que nosotros encontramos es que hay una lógica cultural detrás de esta forma de expresarse electoralmente y que básicamente consiste en ganar. Hay un deseo, se mantienen los deseos de transformaciones sustantivas, profundas, muchas de ellas del estallido, pero sin perder estas cosas que con dificultades han ganado en estos 40 años desde esta transformación social que vive Chile con la introducción de la sociedad de mercado. Entonces se mantiene este deseo de cambio profundo, pero sin que esto ponga en riesgo lo ganado. Y eso es lo que nos contaban en los grupos focales, que era la expresión de, por ejemplo, la primera convención ponía en riesgo ciertas cosas, luego la segunda convención ponía de acuerdo otras cosas. Bueno, Sebastián, hay cosas que son interesantes de constatar en el votante o el que debiera votar, para ponerlo en todas sus posibilidades. Una de las cosas que creo yo que se ha investigado, no sé si tanto, pero por lo menos yo he visto resultados de investigaciones al respecto, es sobre los indecisos, sobre aquellos que hacen diferencia de cómo votan en el campo o en la ciudad grande, pero no está ahí inserto las razones de por qué actúan. ¿Por qué razón hay gente que está más inclinada a votar, a hacer su
actividad cívica y otras que da la sensación que o no creen en la institucionalidad o sienten que nada de lo que hagan puede afectarlos directamente, por lo tanto, ¿para qué tener que ir para allá? Bueno, primero, de por qué la gente va a votar, esos motivos, uno lo veía con uno de los factores que está detrás con el voto voluntario, era que había una estratificación social del voto, que las personas con mayor nivel de ingreso, con mayor nivel educacional, tienden a votar más. En las elecciones voluntarias, las personas de Vitacura votaban en el doble, por ejemplo, que comunas de sectores populares como La Pintana. Con el voto obligatorio, las y los chilenos son súper cívicos, concurrieron masivamente, incluso en esta elección, que era una elección complicada, porque habían muchos cargos que muchos de ellos la gente ni siquiera entiende, pero cambia, porque en el fondo, como hay una multa, los sectores populares fueron más a votar en proporción que en Vitacura, 85% en La Pintana más o menos, 70% en Vitacura. Sin embargo, los votos válidamente emitidos, que ahora es el comportamiento dentro de la urna, no porque yo llegué al lugar electoral, cambian. Las personas de Vitacura tuvieron un porcentaje de votos válidos mucho mayores que en La Pintana, sobre todo por tipo de elecciones, porque también acá hay que pensar, hay elecciones que son unipersonales, donde hay menos candidatos, donde hay más votos válidos, que en las que hay una papeleta gigante. Claro. Ahora, ¿qué está detrás de por qué elijo a una preferencia electoral y otra? Y es un poco esta lógica que hablábamos al principio del ganar sin perder, en la cual la política para los sectores populares, para las y los nuevos votantes de estos sectores populares, se ha transformado en un circo, en un espectáculo, en un show donde están todos peleando. La dimensión deliberativa genera un caos y por lo tanto, ¿qué pasa con ese caos? No resuelven mis problemas, no cumplen mis promesas. Esa es la parte de la dimensión política. Hay un accountability político, pero son antipolíticos. Para ellos, todos los políticos, todas las políticas son exactamente lo mismo. Un caso X de más la centroizquierda o la izquierda, exactamente lo mismo, le pega igual a un parlamentario o un político de centroizquierda. Ellos no hacen distinción. En un grupo nos decían, no, ¿cuándo viene el próximo cambio de gabinete? En 5 años más, en referencia a un cambio de gobierno. Entonces, para ello una silla musical donde todos se conocen. Hay múltiples relatos en los grupos focales de taxistas, por ejemplo, que llevaban a un parlamentario del partido A con el presidente del partido B, iban con el abogado no sé cuánto, iban conversando y que decían, no, las señoras se conocen porque tienen casa en la playa. Hay una dimensión de una diferencia social donde las decisiones ellos no pueden participar. Ahora, ahí, aún así, y te encuentro razón en eso, aún así, normalmente la gente vota porque siente que ese acto, el voto, tiene sentido. No significa yo voy a decidir la elección, pero eventualmente si es que no voto, puede ser que otros lo decidan. Y desde ese punto de vista, ¿qué tanto la actividad cívica es, si tú quieres, una suerte de responsabilidad? Aunque no salga tu candidato o incluso no te guste mucho la política. Claro, o sea, de ese 40 que vota regularmente tiene ese comportamiento cívico, pero del otro 3,5 millones que se agregaron van obligados principalmente. Y tenemos cerca de un 20%, 15% del padrón que no vota nunca, le da lo mismo la multa. Entonces, está el componente cívico en este grupo que votaba regularmente siendo voluntario, está el componente obligado de los que van a votar porque hay una multa y están los indiferentes que están perdidos por eso. Los estudios que muestran, por ejemplo, la efectividad del voto son súper altos, porque también tenemos una cultura cívica de elecciones, pero también lo que ha ido pasando en el tiempo, que la percepción de agencia de las personas de poder influir incluso en la vida propia ha ido decayendo. Y nosotros también recogemos esto en el estudio, esta percepción de ineficacia, de emergencia individual y colectiva, con cómo es vivir en Chile. O sea, ven un Chile que está en declive, que los cambios desde el estallido han sido para peor, y ven un país desordenado. Ven un país desordenado en lo económico, donde la pega es mala, donde los salarios no alcanzan, que a pesar que subieron el sueldo mínimo, como sube la inflación, todo subió y quedamos igual. Hay un desorden en la calle que tiene que ver con la seguridad pública y el aumento de la violencia con armas de fuego, pero también en el trato entre iguales, más agresivo. Yo le digo a alguien en el metro algo y me pego un combo. Y también hay un tema con la migración que la ven desconocida.
descontroladas. No es que sean antimigrantes estos nuevos y nuevas votantes de sectores populares, sino que ven que hay una inversión de jerarquía y todos unos mitos de que el Estado provee de servicio a los nuevos migrantes, casas, trabajos, bonos, que ellos perciben que deberían ser para ellos. Y por eso hay una demanda de liderazgos fuertes que tengan la capacidad de ejercer la autoridad, de hacer cumplir las leyes, pero sin caer en el autoritarismo. Porque a pesar de que los nuevos votantes de sectores populares son los que menos comparativamente en el estudio cuantitativo valoran la democracia, son los la democracia es valorada altamente por ello, como ideal conceptual de que hay elecciones, libertad de expresión, libertad de movilidad, libertad de consumo. Son los nuevos sectores populares, como nosotros los definimos, van desde la cuota alta del grupo D hasta la cuota baja del C2. Son el 75% de la población heterogéneo y personas que han vivido en una sociedad de mercado. Entonces tienen esta contabilidad. ¿Y esto es un fenómeno que ocurre en todo el país igual? ¿O ustedes detectan tipos de electores que tienen unas características especiales al respecto? El estudio cualitativo es solo en la región metropolitana, en comunas de la periferia, como La Pintana, Lo Espejo, no estuvimos en zonas rurales, pero el estudio cuantitativo es a nivel nacional en centro urbano. Entonces nosotros tenemos la impresión de que nuestros resultados son extrapolables a todas las zonas urbanas del país, donde vive más del 85% de la población. Y hay matices en esto, por ejemplo, del liderazgo fuerte que te decía. Salió Bukele. Sí. a la palestra. Entonces nosotros veíamos el Bukele bueno o el Bukele malo, porque empezaban, no, es que Bukele es sensacional, porque ordenó El Salvador, porque ya no hay delito, están todos. Y de repente en el mismo grupo, oye, pero sí, pero ¿te acordáis de la cárcel? Hay de 70.000 presos y los derechos humanos, y salía el tiro. ¿Y se acuerdan de en Chile, de la dictadura? Las elecciones en Venezuela acababan de ser, y de repente empezaban a recurrir, no, pues Bukele tiene algo malo. Entonces Bukele no era tan bueno. Entonces nosotros por eso decimos, hay una matriz de que le da lo mismo la democracia o no. El grupo de nuevos votantes populares es el más alto, en el cual en la alternativa prefiere la democracia, un gobierno autoritario le da lo mismo, son los más altos, él le da lo mismo. Y eso tiene que ver porque tengo que ir a votar igual, porque hay un problema de representación también. O sea, no tengo dónde elegir. Hablaban en un grupo, mira, tengo que elegir entre basura 1, basura 2, basura 3. Basura no me sirve porque necesito que me solucionen los problemas. Mejor economía, mejores salarios. El tema de la vivienda, temas del estallido. Arriendo, los grupos jóvenes decían, somos la generación sin casa, no vamos a poder acceder a casa. Los grupos mayores, arriendo en la periferia de Santiago con precios estratosféricos. Entonces el tema de la vivienda, el tema del trabajo, toda una agenda que tiene que ver con condiciones de vida que siguen sumamente latentes y que ven que pasa un gobierno, no me la solucionan, veo a mis abuelos y a mis abuelas que no reciben buena pensión, los problemas de salud persisten. Todas las personas que nosotros participamos en los grupos focales son de FONASA. Entonces veían una demanda por una salud pública y es lo mismo que habían en los estudios antes del estallido. Entonces hay esa sensación, le dan la oportunidad a uno y luego si no cumple, vamos por el otro. Hay una serie de cosas que son bastante interesantes. Creo que fue Mark Twain en algún momento dado el que planteó él como una suerte de paradoja que el votante de alguien que lo hace mal no se hace responsable de ese voto. Dice, no, hiciste pésimo gol, me fractura. Como si fuera un acto exclusivamente ritual. Vas, haces la cosa, no hay de alguna manera una suerte de responsabilidad en que yo siempre he dicho a la gente, a los cabros jóvenes a veces no lo saben, pero Adolf Hitler fue elegido democráticamente canciller de Alemania. Él no dio un golpe de Estado para llegar ahí, ¿no? Y fue elegido por una cantidad abrumadora de alemanes en ese momento que tenían una serie de otros problemas y hablaba y daba todas las indicaciones, así como una especie de Bukele de la época, y fue elegido, pero mayoritariamente. Y viene todo lo que viene con las personas que eventualmente son elegidas y la pregunta es, ¿qué tanto el votante se siente de alguna manera mínimamente responsable por elegir a quien eligió? Nosotros vemos que sí se sienten responsables. Por un lado dicen, ¿cómo tenemos a estas personas
como alcalde, venía la elección de alcalde, así que estaba ahí dando el tema, habían varios ejemplos de alcaldes y alcaldesas que actualmente están procesados, formalizados. ¿Cómo elegimos a esta gente? Y después el mismo grupo decía, es que nosotros no sabemos cómo votar. Había una conciencia de eso. Y ahí hay un tema central, la formación ciudadana, y esto se veía, nosotros lo llamamos en 3 tiempos, porque en el fondo nosotros teníamos de cierta manera a los hijos y a los padres, no a los abuelos. Y los padres hablaban de sus abuelos como una gran conciencia cívica y los comparaban respecto a los hijos, decían, bueno, yo tuve menos formación cívica, pero veo a mis hijos ahora, de en torno a 17, 18, que están entrando a la vida electoral, y dicen ellos no saben nada, en el colegio ya no enseñan este tipo de cosas, en la escuela y liceo en Chile no hay un tema de formación ciudadana que apunte a la dimensión de la participación electoral y la importancia del voto. Y también son súper conscientes de las fake news y de los filtros que hacen. No se creen todo lo que le están diciendo. Entonces, hay una autoconciencia del voto, hay una limitación de la comunicación y hay una limitación de la formación ciudadana. Sí, estaba buscando ahí antecedentes que de alguna manera pudieran explicar ciertas situaciones. Por ejemplo, respecto de lo que tú mencionaste ya, de lo que pasó en los 2 plebiscitos por el cambio constitucional, muchos, y me incluyo porque al principio lo planteé así, hablaron de que Chile se había vuelto pendular. Salió la versión más de la izquierda y después cuando se rechazó, pero sale la de más derecha, ultraderecha, si tú quieres. Ahí. ¿Qué tan real es eso? ¿Qué significa para una persona el tener que votar por exactamente lo contrario que votó la vez anterior? Nosotros ofrecemos una hipótesis alternativa a lo del péndulo y encontramos una racionalidad detrás de ese cambio. Las personas como la política deliberativa se transforma en un show, en un espectáculo. Lo que quieren es que la política sea gestión, que resuelva estos problemas, estos desórdenes que hablábamos anteriormente. Entonces, voto por uno, pensando que me va a cumplir, no me cumple, y luego lo que hago, voto por el contrario porque tiene la promesa para darle la oportunidad. Las elecciones presidenciales en las últimas 2 décadas muestran esto. Las encuestas de aprobación de los gobiernos desde hace también 20 años muestran cómo esta luna de miel con el recién electo o la recién electa se ha ido acortando. Antes eran 1 año, después fueron 6 meses, ahora creo que estamos al mes, la desaprobación le gana a la aprobación. Y es porque de cierta forma hay una impaciencia, porque se requieren cambios urgentes en la vida de estas personas. Estamos hablando del 75% de las personas que ganan salarios familiares de 1.300.000, 1.500.000, para un país que está cada vez más caro, que lo perciben como caro. Entonces hay un sentido de urgencia por reforma. Y este péndulo no quiere decir que sean moderados. Quieren cambios profundos en la vida. Es una vida difícil. Eso de alguna manera, Sebastián, implica que la derecha tiene la carrera ganada en la próxima elección. Yo creo que está abierta la carrera. Las elecciones de octubre mostraron eso. Reafirmando el punto de lo moderado, alcaldes o gobernadores que ganaron, Rodrigo Mundaca en Valparaíso no es nada de moderado, Toledo no es moderado, temas de gestión como Bodanovich o el alcalde de Estación Central son temas de gestión, la polarización quedó totalmente fuera, ganó Claudio Rego a Francisco Rego, que tenía un discurso más agresivo, en Las Condes ganó San Martín frente a Marcela Cubillo, y las carreras presidenciales sobre todo, las votaciones se definen de una manera emocional. En el último cuarto de la carrera queda mucha cancha ganada, y recordemos lo que pasó en la última elección presidencial, donde los candidatos, tanto de Chile Vamos como de la oposición de ese momento, eran otros de los que pasaron a segunda vuelta, y nadie hubiera pensado que iba a haber una segunda vuelta entre Kast y Boric. Hoy día la elección está abierta. Creo que la derecha ha ido perdiendo terreno, porque estaba en un momento cuando salimos del 2023, todo el mundo pensaba, incluso que José Antonio Kast iba a ser el próximo presidente de Chile, luego que iba a ser Evelyn Matei, pero como no hay nadie, está corriendo sola, tiene un techo de alrededor de 30%, y vamos a ver qué pasa, porque recordemos que en elecciones, por ejemplo, nadie pensaba que Michelle Bachelet iba a ser candidata presidencial, hasta que aparece arriba un tanque. Sí, déjame hacerte una pregunta que es media compleja,
porque tengo que meter un ingrediente especial. ¿Qué tanto ciertas variables de comportamiento político en el poder son, por ejemplo, pueden ser determinantes para esto? Te pongo un ejemplo estadounidense primero. La situación de Joe Biden, físicamente, muchos de los problemas que tuvo, eventualmente conspiró para que Kamala Harris no tuviera ninguna posibilidad con alguien que se ve como con mucho más ganas, etcétera, y que no es tampoco demasiado joven, pero se ve de una categoría distinta. ¿Qué tanto acá puede haber un castigo a la juventud gobernante más que a las ideas de la juventud gobernante? Mira, yo creo que en los drivers que nosotros testeamos electorales de qué candidato les gustaba a la juventud, pero que tuviera experiencia, que hubiera hecho la carrera, ¿no? Que no fuera una persona que trabajara en terreno, que tuviera cosas que demostrar. Nosotros creemos que el tema generacional o el tema del sexo del candidato o la candidata no son relevantes, son otros atributos personales los que estarían dando, por ejemplo, que no sea corrupto, que sea honesto, que sea transparente, que esté en terreno, que no vaya a la feria 2 meses antes. Y eso, la política y la izquierda en particular, se ha alejado de los sectores populares. O sea, la imbricación, o sea, la élite política se viene a preocupar ahora de los sectores populares porque hay voto obligatorio. Pero antes, ¿cuál es la imbricación de todo el arco político en las federaciones de estudiantes, en los trabajadores, en los gremios, en distintas partes? Es baja. Y yo creo que las elecciones también no solo pesan atributos personales, y tomando el ejemplo de Estados Unidos, situaciones súper importantes como la economía, trabajo, la migración. Trump ganó con un componente de género y de raza. Cerca del 85% de los hombres blancos votaron por Trump y por Harris el 80% de hombres negros. Entonces también hay un tema del tipo de propuestas que nosotros también medimos esta suerte de tradicionalismo. ¿Y cuáles son las variables así dentro de esa lógica que son más determinantes a la hora de votar? Si tú tuvieras que ver, allá es muy fácil ver raza. Aquí, ¿qué es lo que mira? Bueno, el presidente Boric ganó por el apoyo de mujeres jóvenes. Ahí tuvo una base electoral sumamente importante y algo que se está dando en distintos países del mundo, que es una cierta temor de los hombres, sobre todo de sectores populares, frente a este escenario incierto, tanto de la economía, donde el trabajo es difícil y por lo tanto la figura del hombre proveedor, que fue lo que articuló la masculinidad durante décadas, se está cayendo, la precarización del trabajo, pero también frente al avance de los movimientos feministas y de los derechos de las mujeres. Los hombres, los grupos focales lo interpelaban como una amenaza. La cultura de la funa, de que ya no podían hacer nada, de que cómo le hablo ahora a una mujer que me van a acusar de acoso, que se exijan los derechos de las mujeres como el pago de pensiones. Entonces, esos son temas que al electorado masculino igual le causan resquemor. Pero yo creo que en Chile la situación de la economía es sumamente importante. Última cosa chiquitito para que tú le digas a todas las personas que te están viendo, ¿cómo pueden acceder al documento de Nodo 21? El documento va a estar desde mañana en la página web de Nodo 21, nodoxxi.cl. Desde ahí lo pueden descargar. Perfecto. Bueno, Sebastián Madrid, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Nos encontramos muy tempranito mañana en CNN Chile Radio y también tenemos harto que hablar durante la semana de algunas cosas que van a pasar, que se las voy a ir diciendo de a poquitito porque se pone interesante la semana, ya van a ver. Chao.